Disculpen que ahora me acordé grabar. Entonces, ya tenemos la preprueba disponible para que ustedes puedan hacerlo con el scan de QR code. Si no pueden, en el enlace, en el chat también mis compañeras estarán poniendo el enlace de la preprueba. Le vamos a dar unos minutitos para que la puedan realizar. Ya se les está compartiendo el enlace mientras ustedes hacen la preprueba, que es una bien cortita. Vamos a estar presentando a nuestra experta para entonces, ¿verdad? Maximizar nuestro tiempo y respetar su tiempo de ustedes también. En la mañana de hoy tenemos a la doctora Carolyn González Colón. Ella es trabajadora social, gerontóloga y también tanatóloga clínica. La doctora Carolyn tiene un doctorado de la Escuela Graduada de Trabajador Social de la Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias, recinto de, de Río Piedra, una maestría en trabajadora social de la Universidad Interamericana y un bachillerato en trabajadora social de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Posee un certificado graduado en gerontología de la Escuela de Salud Pública en Puerto Rico, del recinto de ciencias médicas, y tiene una vasta experiencia en profesional en las áreas de la salud. Esto incluye HIV, tanatología y también gerontología. Y en el recinto de ciencias médicas. Actualmente es facultad de la residencia de medicina de familia y geriatría de la misma institución. Posee además experiencia en investigaciones sociales en Puerto Rico de diversos temas y y además de eso hace eh, como parte de ser facultad de la residencia, hace también presentaciones de diferentes temas relacionados con trabajo social, gerontología y tanatología para nuestros expertos y público en general. Y ha sido oradora principal y colaboradora con otros colegas, así como profesora en el recinto de ciencias, eh, del recinto de ciencias médicas en Río Piedra. Así que le damos una cálida bienvenida a la doctora Carolyn González, como siempre, de estar aquí apoyándonos y educándonos sobre diferentes temas que son de interés para nuestro público. Y este, nada, le deseamos a todos ustedes que puedan aprovechar este seminario con una mirada tanatológica en entornos de la salud, acompañar el duelo en y más allá del final de la vida. Así que, doctora, el stage es todo suyo. Hola, pues hola a todas las personas presentes que se han conectado. Estoy bien contenta. Así de momento he visto personas pues que conozco y que he compartido con ustedes en diferentes espacios. Así que de verdad que esas cosas son de las que a mí me emocionan. Usualmente, pensando en experiencias de trabajo, trabajando con pacientes terminales, una de ellas pues fue en el Hospital San Jorge, que tuve la oportunidad pues de trabajar con niños, ¿verdad? Con condiciones terminales, y de hecho vi a alguien que estaba conectado de casa Ronald McDonald y ese tipo de cosas, como que siempre recuerdo que hacíamos como que esa conexión de servicio en los diferentes centros, así que pues qué bueno verles por acá. Así que nada, para comenzar podemos pasar a la próxima. Yo creo que para mí lo más importante de todo, más allá de conocer como que conceptos, qué sé yo, como digo yo, de libros, conceptos así como que más teóricos que todos podemos buscar, es la parte de la reflexión, de cómo nosotros trabajamos con las personas, cómo nosotros les hacemos sentir. Y una de las frases que me llamó la atención y que quería compartirles es que dice, todas las teorías y toda la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Y yo creo que eso es como que el inicio de lo que yo quiero transmitirles a ustedes en la mañana de hoy. O sea, que nosotros estemos dispuestos
a compartir con las personas a las que ofrecemos servicio, con nuestros familiares o las personas con las que nosotros nos desarrollamos o socializamos, compartirnos de manera más abierta, porque yo creo que ese es el modo en que nosotros trabajando desde las diferentes profesiones en las que estamos, que he visto muchas personas que son trabajadores sociales y eso también me alegra un montón, pero también médicos del área de enfermería, o sea, hay diferentes profesiones acá, que lo podamos hacer de un modo distinto, de un modo de conexión y créanme que eso hace la diferencia, las personas lo sienten y lo ven. Próximo. Así que aquí les comparto como que algunos de los objetivos, obviamente de aquí no es que vamos a ser necesariamente expertos en el tema de tanatología, sino vamos a tener unas nociones básicas sobre la temática, el cómo nosotros reflexionar como profesionales de la salud, cómo podemos acompañar en lo que es el aspecto del proceso de duelo, tanto ya sea, y de las cosas que les voy a compartir, vamos a extrapolarlo en el tema, o sea, de manejo de duelo, tanto como si fuéramos nosotros como, ¿verdad? Como individuos, en experiencia propia en el tema de la muerte con nuestros familiares, con nuestros pacientes, etcétera. También, de alguna manera u otra, pues darle como que unas ideas básicas de cómo nosotros podemos conectar con las personas o cómo las personas conectan en este tipo de experiencias para poder, ¿verdad? Tener un mejor resultado y sobre todo promover una mirada humanista y compasiva en nosotros como profesionales de la salud ante experiencias de duelo y sufrimiento que no solamente están ligados a lo que es el tema de la muerte, sino a otras experiencias de vida, como por ejemplo el tema del trabajo, el tema de pareja, de amistades, que todos, en algún momento de nuestra vida, ya sea en la fase en que nos encontramos o en otra, hemos tenido cambios de ese tipo y pues tenemos que afrontar lo que significa el pasar o el navegar ese proceso de duelo, ¿verdad? De una experiencia difícil y nada, hay diferentes estrategias para poder hacerlo. Próximo. Así que estuve viendo que recientemente compartieron una publicación a través del Nuevo Día que entrevistaron a una tanatóloga sobre este tema y cómo es que funciona en la experiencia profesional al hablar de la tanatología y les quería dar una definición. Y la ciencia de de la tanatología es una rama de estudio que explora los distintos matices de la muerte, el duelo y las pérdidas desde una pluralidad de perspectivas, tanto el aspecto físico, ético, espiritual, médico, sociológico, psicológico. Así que esto lo vemos de una manera amplia. Cuando nosotros trabajamos con las personas, no es solamente, pues verlo, pues mira, él es un paciente, es una persona que tiene una condición terminal y ya, o sea, es una persona que tiene una experiencia, que comparte su vida dentro de un entorno y en nosotros verlo de manera más amplia es lo que nos ayuda a entender de que la situación pudiera ser más, o sea, más compleja, es más amplio, o sea, lo que tenemos que visualizar a la hora de trabajar con ellos. Así que las personas que son expertas en esta disciplina atemperan sus servicios conforme a lo que es la persona y las circunstancias particulares que atraviesan. De pronto como que pueda haber una guía para trabajar esto, pero cada persona es distinta y la forma en la que lo vamos a manejar también. Así que, ¿cuál es el denominador común de esta práctica? Es que se trata de personas que están experimentando situaciones emocionalmente complejas. Y los escenarios más comunes, por ejemplo, podría ser trabajando en un área hospitalaria con pacientes que tengan una condición terminal. También podría ser trabajando con los familiares. Ya la persona haber fallecido y sus familiares, ¿verdad? Tener un proceso, ¿verdad? Ese proceso de duelo necesitan atenderlo y nosotros como profesionales podemos estar ahí. Por ejemplo, ustedes mismos en una clínica, por ejemplo, tener alguna persona que murió, qué sé yo, su mamá o su papá o su pareja, también como mencioné aquí en hospicio, definitivamente. Y que de pronto esa persona no se esté tomando sus medicamentos o no asista a sus citas médicas y uno dice, espérate, yo lo que quiero enfocarme es en esto, pero es que en realidad si no nos enfocamos en esa situación medular, que es ese proceso de duelo, y como esa persona lo navega o lo transita, pues quizás no vamos a lograr este otro objetivo. Así que es ir más allá de la intervención. Próximo. Así que, ¿por qué es que nos interesa el estudio sobre la muerte?
Puede ser por experiencias personales previas que nosotros no hemos resuelto en torno a lo que es la muerte, por situaciones actuales como enfermedad crónica, terminal o pérdida de seres queridos, por funciones laborales en el contexto donde la muerte es parte de la rutina. Por ejemplo, hay diferentes profesiones que muchos de ustedes, me imagino pues que también están dentro de esta área profesionales. O también por el deseo de aprender o enfrentar lo que es la propia muerte o la muerte de otros, así como el dolor que esto genera. O sea, nosotros lograr comprender cómo navegar y cómo transitar ¿verdad? Esta experiencia de dolor y de alguna manera u otra, yo creo que esa es la palabra clave. La palabra clave de todo esto es transformarlo, pero es bien fácil como que uno decirlo, pero el hacerlo es lo que conlleva un proceso, ¿verdad? Más complejo. El próximo. Así que ahora, yo sé que Gina ahora se los explica bien, pero hay una pregunta que les quiero hacer y es saber qué es la muerte para ti, que puedan utilizar ya sea una palabra para describirlo o una frase que corta que tenga dos a tres palabras más o menos para poder describirlo. Entiendo que pueden utilizar el QR code. Correcto, también mis compañeras le están compartiendo el enlace por el chat, o si no, también pueden entrar a menti.com y utilizar el código que les aparece en la parte de arriba, 2483-8735. Y ya nos están participando. Dentro de las cosas que están compartiendo, también tiene mucho sentido específicamente, o sea, de cómo nosotros pensamos lo que es el tema de la muerte, o sea, el proceso de la vida, paz, ley de vida, un proceso natural, déjame ver qué más. También hay otros términos que lo vemos más grandecito, que es lo que es transición, que es algo que yo le había dicho que es medular en esto, dolor, cambio, trascender, tristeza, también lo incluyeron, pérdida que es un proceso, también la parte de lo que es la soledad es algo que también se experimenta, la separación. De verdad que estoy bien contenta y agradecida que me estén compartiendo estas palabras porque definitivamente eso también ejemplifica lo que es la experiencia, ¿verdad? De la muerte, lo que es el duelo y lo que puede significar tanto para nosotros. Mira, una persona que comparte para mí es un dolor inmenso. La ausencia movilizar, transferencia. Y como siempre yo digo, cuando estoy trabajando, digamos, como que en intervenciones como más educativas, nosotros siempre sabemos cuál es la palabra correcta para poder definir algo. O sea, pues mira, la forma de definirlo es esta. Pero realmente lo que nosotros queremos saber es cómo nosotros definimos lo que es la muerte, cómo nosotros lo vivenciamos. O sea, porque, pues mira, si es un proceso de transición, es algo normal, es parte del proceso de la vida, o sea, es un proceso natural, muchas personas han compartido. Pero, ¿cómo tú visualizas esto? Y también si nosotros lo extrapolamos a otras experiencias, por ejemplo, qué sé yo, tuviste un trabajo un montón de años y de pronto perdiste el trabajo y era un lugar importante para ti, era tu espacio, ¿verdad? De conexión, tu espacio profesional, de hacer las cosas ¿verdad? De lo que tú estudiaste y de pronto ya no tienes ese lugar y uno dice, wow, espérate, o sea, perdí esto, perdí algo que para mí era importante, o sea, ¿qué significa para mí eso? Y no es como que, mira, pues sí, es un proceso de transición, todo va a estar bien, después yo voy a estar bien feliz, probablemente voy a conseguir otro trabajo que va a estar mejor. Estaría chévere, ¿verdad? Uno pensarlo de esa manera, pero la realidad es que uno pasa o va navegando como que tantos sentimientos en esa misma experiencia que son complejos ¿verdad? De manejarlo y eso también es lo que pasa con el tema de la muerte. Y todos hemos, de alguna manera u otra, ¿ves? Aquí mencionan la muerte para mí es ausencia. Todos de alguna manera u otra hemos pasado esto, ¿verdad? A través
¿verdad? de nuestros familiares o de pacientes, de personas importantes en nuestra vida y la forma de afrontarlo pues también es variada y también depende de muchas otras tantas experiencias en la vida. Así que dentro de las cosas que mencionan, aquí mencionan un vacío enorme. Las principales son final de la vida, proceso natural, tristezas, transición, dolor, paz, pérdida, cambio, evolucionar, descanso, un proceso, soledad. Esas son como las palabras así que más resultan de todo esto y más o menos pues es una visión variada porque definitivamente pues somos diversos. Así que nada, gracias por compartirlo y ahí tenemos como que una idea de cómo pensamos respecto a lo que es el tema de la muerte. Podemos continuar. Así que... me pareció bien chévere, como que esta reflexión de uno de los libros que he estado leyendo, que dice, la muerte es una experiencia diferente a lo conocido. De hecho, es la única experiencia que, aunque esperada, permanece desconocida para los seres humanos. Sabemos que moriremos, pero no sabemos qué se siente al morir, ni qué ocurre después de esa muerte, si es que ocurre algo. Es la gran experiencia desconocida para todos universalmente. La experimentamos una sola vez y cesamos de existir sensorial y físicamente. Así que, pensando en lo desconocido, yo creo que siempre lo que desconocemos es como que, wow, digo, no todas las personas actúan del mismo modo, definitivamente, pero cuando desconocemos algo, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que va a pasar? Inclusive de qué es lo que voy a hacer más tarde. Esas son cosas que podrían generar ansiedad en algunas personas, ¿verdad? Ese desespero de qué es lo que va a pasar. Y de hecho, esta experiencia que para mí, ¿verdad? Después de estudiar tanatología y, ¿verdad? Reflexionar un poco más y uno va aumentando en edad y conociendo otras cosas, como que el tema de la muerte, o sea, cuando tú estudias de la muerte, tú aprendes a vivir. O sea, tú ves las cosas de un modo distinto. Realmente como que la muerte y el conocer de esto te da más vida. Es una cosa, o sea, no sé, ¿verdad? Que quienes han trabajado con el tema más a fondo, que sea personas que han trabajado en hospicio, pacientes con condiciones terminales, etcétera, que no sé si puedan pensar exacto, mira, compartieron Memento Mori. No sé si puedan compartir como que esa misma sensación. Esa es una de mis profesoras. No sé si puedan compartir esa misma reflexión de cómo se siente el aprender sobre esto. Exacto, se valora más la vida. Y para mí eso es algo magnífico. Así que nada, vamos a continuar. Así que, quería comentarles que en la parte superior de cada uno de los slides tiene la bibliografía, o sea, como que las referencias y al finalizar salen todas las referencias que utilizo, es un montón de libros, un montón de cosas, así que lo pueden ir viendo ahí. Ok, los 9 temores más comunes sobre la muerte y el proceso de morir en sociedades occidentales. Vamos a pasar a lo próximo. Y esto vamos a pensarlo como que estamos trabajando con pacientes con condiciones terminales, ¿verdad? Familiares. Vamos a pensar cuáles podrían ser las experiencias que ellos viven y también me gustaría que de alguna manera u otra ustedes reflexionen sobre cuáles de estas son cosas que ustedes piensan tanto para sí mismos como para sus familiares. ¿Verdad? Son 3 temas. Uno de ellos es temores sobre lo que sucede después de la muerte. Temor a la descomposición del cuerpo físico. Y créanme que he hablado con personas sobre eso y me pareció bien interesante cómo lo veían, porque era algo que yo no había pensado y quizás les puedo hablar más adelante porque evoca miedo hacia el deterioro material del cuerpo tras la muerte, temor al juicio final y castigo basados en creencias religiosas, especialmente en contextos cristianos. Y eso también es bien importante porque dependiendo cuáles sean ¿verdad? Las creencias de las personas pues pueden también tener ciertos temores o tener ciertas expectativas o querer atender o desear atender unas ciertas cosas y quizá otras experiencias, otras personas que no tengan, ¿verdad? Esas mismas creencias no experimenten. Temor a lo desconocido, que ya lo hablamos. Angustia ante la incertidumbre total sobre lo que ocurre después de morir o si ocurre algo después de morir. Y es como que ese repensar de qué es lo que va a pasar, de qué es lo próximo, etcétera. Pues podemos pasar a la próxima.
Temores sobre el proceso de morir. También cuando he hablado con personas sobre el tema de muerte, me mencionan mucho eso. El temor al dolor físico y al sufrimiento asociado con condiciones terminales, con la violencia, con accidentes, entre otros. O sea, personas que trabajen en hospitales nos pueden abordar aquí mismo en el chat cómo los pacientes a veces les traen como que, ¿qué va a pasar? Voy a tener mucho dolor, ¿cómo me voy a sentir? Entonces, esa lucha también del paciente, pero también de los familiares, no queremos que sufra también ese proceso, ¿verdad? De hasta cuándo vamos a, si nosotros estamos alargando la vida o alargando el proceso de morir, o sea, esas decisiones también que son bien éticas, por eso es que al principio cuando hablábamos de tecnología, de tanatología, también incluíamos el tema de la ética. Temor a perder la dignidad. Y lo he hablado con muchas personas, y no tan solo personas con condiciones terminales, o sea, personas que, qué sé yo, que tienen problemas de movilidad, que tienen, qué sé yo, algún tipo de caída que pueda hacer que, ¿verdad? Que no puedan caminar o que no puedan ir al baño, que no puedan asearse. Y en uno de los libros que estaba leyendo, que es buenísimo, que las personas que me siguen en redes sociales saben que yo les comparto mucho esto, es Martes con Mori, es este libro, también sale las referencias, lo pueden ver por acá y también se los podemos compartir. Y el profesor le habla a Mish, le habla mucho sobre cómo él se sentía ahora que yo no voy a poder limpiarme, que no voy a poder ir al baño, cómo esa experiencia la vivía y también eso es una pérdida que se experimenta. Temor a ser una carga emocional o económica, inquietud por el impacto que una enfermedad prolongada puede tener en los seres queridos. Por ejemplo, personas que trabajen, digamos que en diálisis, no sé si alguna persona trabaje en estos centros acá, de las personas que están conectadas, también pueden ver estas cosas. Ah, mira, alguien aquí levantó la mano. Que también eso es algo importante, o sea, porque es también ese proceso es un cambio también en el organismo, es como que cuánto tiempo yo voy a tener una buena salud, también vemos, ¿verdad? Muchos deterioros en lo que es la salud mental de los pacientes que están en este mismo proceso de diálisis, es ese cambio de sentirse también una carga, de tener que ir allí, qué sé yo, 2, 3 veces en semana, quienes son expertos en esto, pues quizás no pueden abundar, pero eso también es un proceso, ¿verdad? De duelo, no necesariamente está, entre comillas, asociado necesariamente a una muerte inminente o próxima, pero también es un proceso de cambio. La próxima slide, esta sería como que la tercera vertiente, que es temores sobre la pérdida de la vida. Temor a perder autonomía y autodeterminación. Muchas personas dicen, ¿y qué voy a poder hacer ahora? O ¿qué es lo que no voy a poder hacer? O sea, o quizás no quiero seguir viviendo porque no quiero vivir así. Perder disculpen, perder el control sobre decisiones de tratamiento, lugar o forma de morir. Por eso es que es bien importante nosotros como profesionales, inclusive como individuos, o sea, cuando vemos, qué sé yo, hay un documental que se llama, creo que Extremis, que lo estuve viendo para uno de los cursos que completé en tanatología, muy bueno, que nos recomendó una de las profesoras. Y tú ves eso, o sea, es el proceso de cómo el familiar no está preparado para la muerte de esta persona, la persona sí está preparada, entonces uno como familiar, yo no estoy preparado y estoy tomando decisiones que a lo mejor la persona está perdiendo su autonomía, su autodeterminación y para mí yo creo que eso es esencial. Alguien comenta aquí algo sobre diálisis. Para mí eso es algo esencial a la hora ¿verdad? De trabajar con pacientes con condiciones terminales. Por eso es bien importante nosotros poder hacer esos documentos que reflejen esos acuerdos, o sea, cuáles son las cosas que nosotros queremos en ese proceso, hablar con nuestros familiares, pero a veces las personas, ¿verdad? Toman otras decisiones y también respetar eso y nosotros como profesionales hacer valer esa intención, ese deseo del paciente, pues es importante. El temor a dejar asuntos sin resolver. Yo creo que esto es algo clave y se lo voy a abordar más adelante. Conflictos familiares, promesas, temas pendientes, cuidado de los hijos pequeños. No voy a ver a mi familiar graduarse, no voy a ver esto, no voy a estar en este cumpleaños, no voy a poder lograr X o Y cosas. Esas son situaciones que las personas viven y que a veces es como que, como tú piensas, si me muero ahora, ¿qué es lo que me dolería? Ah, pues mira, quizás no poder cuidar a mi hija, quizás no lograr estas cosas que tenía pendientes o estas cosas que deseaba, ¿verdad? Y ustedes también pueden pensar en cómo ustedes lo vivirían y también pueden explorar esto
con sus pacientes. Y como vemos, o sea, lo que estaba hablando, el conocer sobre la muerte nos ayuda a tener una mejor vida y a reflexionar sobre estas cosas para personas que son reflexivos como yo. Te ayuda literalmente a tomar mejores decisiones, a actuar de manera distinta ante situaciones, etcétera. Otra cosa, temor a la separación, angustia por dejar atrás a los seres amados, no ver crecer a los hijos o perder vínculos. Próximo. Ok, así que comprender los estilos de apego nos ayuda a entender las reacciones de duelo y a acompañar mejor al doliente. O sea, a la persona que está pasando, ¿verdad? Por esa, por esa situación de duelo. Próximo. Entonces, nada, aquí habla sobre unos fundamentos básicos de lo que es la teoría de apego. Y entonces, pues nada, habla sobre, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en estos espacios, por ejemplo, desde niños, en que nos sentimos con mayor seguridad y protección, pues tenemos un mejor apego, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de apego y, ¿verdad? Imagino que muchos de ustedes lo han trabajado o lo estudian de manera, ¿verdad? Como experto. Así que la separación o amenaza de esa pérdida genera reacciones intensas. O sea, por ejemplo, podría ser protesta, tristeza, sentirse aislado, desesperado. Y son sentimientos que pueden estar experimentando también nuestros pacientes que estén pasando quizás por alguna condición o terminal o quizás también los familiares de ellos. El duelo es una forma de ansiedad por separación. Así que, ¿cuáles son alguna de las fases, de las cuatro fases del duelo? Sería, y vamos, o sea, estas cosas es como que es una idea, no es que necesariamente tiene que pasar así, porque imagínate, si fuésemos máquinas, pues quizás sí, pero es para que tengan una idea. Aturdimiento, añoranza, búsqueda y enfado, desorganización y desesperanza y reorganización, ¿verdad? Bajo esta teoría se visualiza de esa forma. El apego es un sistema de supervivencia emocional. El próximo. Ok, así que, ¿cuáles son los estilos de apego? Pues sería el apego seguro y entonces aquí vemos cómo cada uno de ellos se caracteriza. Por ejemplo, autoestima, relaciones sanas, el ansioso podría ser dependencia, miedo al abandono, el evitativo, minimización de emociones, rechazo del contacto y el desorganizado pues sería respuesta incoherente. Y esto, ¿verdad? La experiencia desde lo que es nuestro desarrollo, cómo esto se podría ver de modo general. Ok, próximo. Entonces, así que vamos ahora a hablar de qué es del apego conjunto con lo que es el tema de duelo, que es el que estamos abordando en este momento. El estilo de apego determina la forma en que procesamos esas pérdidas que nosotros vivenciamos, obviamente también la conexión que tenemos con esa persona que ha fallecido, etcétera. Pero, por ejemplo, respecto a lo que es un vínculo seguro, podría representarte con un mayor resiliencia ante lo que es el duelo. En el ansioso podría presentar mayor riesgo de lo que es un duelo crónico, o en el evitativo, mayor riesgo de un duelo inhibido o postergado, y más adelante le voy a dar algunos ejemplos de eso. Y el apego es un factor protector o de riesgo, dependiendo de qué tipo de apego tengamos, frente al impacto emocional de las pérdidas que nosotros experimentamos, que pueden ir más allá también del tema de la muerte. Próximo. Entonces es bien importante también ver cuál es la diferencia entre lo que es doliente y duelista. Lo que nosotros queremos lograr es que la persona esté en esa fase de duelista, está pasando por ese proceso. Obviamente es un proceso de dolor. Me imagino, ¿verdad? Que ustedes quizás lo han experimentado como individuo y también lo han escuchado de sus pacientes o sus participantes en la práctica que sea que ustedes tengan, que la persona dice, de pronto va a buscar algún tipo de ayuda y ha tenido algún trauma, alguna situación difícil de vida. Y se contra, pero yo creo que yo estoy ahora sufriendo más
por esa experiencia que antes que no había buscado ayuda, porque es un proceso que nosotros llevamos y es un proceso difícil, pero siempre que estemos acompañados, que estemos guiados en ese proceso, que tengamos, ¿verdad? Ese continuo, que sepamos de que como todo en la vida, o sea, de pronto podemos estar acá y de pronto podemos ir reduciendo, pero si logramos conectar con alguna persona, con algún profesional que sea guía en esto, por ejemplo, en el caso de, ¿verdad? De nosotros que nos hemos formado en el tema de la tanatología u otros profesionales que tengan conocimiento sobre esto y también atiendan asuntos psicosociales del paciente u otros profesionales que a lo mejor no estemos en el día a día trabajando con esto, pero podamos identificarlo y también canalizar los pacientes, pues podemos llevarlos a ese proceso de no tan solo ser dolientes, sino ser duelistas. Y hay una de los libros que he estado leyendo, hay una frase de lo más buena, que no sé si se las compartí por ahí, pero se las quiero traer ahora, que dice, yo creo que yo se lo puse más adelante, pero nada, se lo voy a decir desde ya. Este, Dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, cómo nosotros manejamos las cosas, o sea, de que duele, duele, pero cómo lo vamos a manejar si lo manejamos de un proceso guiado, si estamos en ese proceso como duelista, las cosas pueden ser diferentes. Así que nada, algo que quería traerles como para, exacto, de Buda, qué bueno, que lo saben. Ok, el duelo y nuestra relación con la muerte. De esta misma publicación que les hablo, que es del Nuevo Día, que es bien reciente, entrevistaron a una tanatóloga, arriba está la referencia, ella comenta, describe el duelo como una respuesta a una pérdida con múltiples formas de abordaje, así que no hay como una receta específica, todo depende de la persona, lo que nosotros utilicemos, etcétera. Pero destaca que aunque la muerte es tan natural como la vida, sigue siendo un tema del que se habla poco, por miedo. Es como que, y créanme que a mí también yo lo he sentido, ¿no? O sea, porque es que uno también se tiene que posicionar de en cuál es la realidad de nosotros como individuos, porque pues teóricamente uno se lo sabe, y todo bien chévere, todo bien chulito, pero ¿cuál es la realidad? Y pasa mucho que la gente se siente y que uno se siente, porque a mí también me ha pasado, que cuando tú pegas a hablar de la muerte, tú sientes que te mueres antes. ¿A ustedes les ha pasado o lo han escuchado con pacientes o en su intervención que hablan sobre ese tema y tú, o sea, sí, espérate. Ok, exacto, hablar del tema y no tenerle miedo. Sí, sí, qué horrible. No, nos comentan. El duelo se debe saber manejar, la educación es importante. Nada, esa cuestión de que el hablar sobre la muerte no nos vamos a morir antes o nos vamos a morir ahí inmediatamente. Exacto, hasta uno hablar de eso le da temor y qué bueno que ustedes lo traigan y por eso también yo lo traigo, porque es que también tenemos que entendernos cómo nosotros lo manejamos, cómo lo vivimos, porque mira, como menciona esta experta, ella dice, hablamos de los nacimientos, nos preparamos para los partos, la gente está bien contenta, digo, para mí, ¿verdad? El tema del embarazo y el nacimiento eso es un milagro también, definitivamente. Pero nos llenamos de conocimientos, conocimientos para el bebé, no bebé, que esa vida, que qué chévere, qué bueno, que el proceso, y leemos y buscamos, pero hablamos de la muerte y dice, espérate, ¿no? Pues si yo puedo hablar de eso, olvídate, me muero antes de ese chavato. Así que, aunque nos toca a todos, o sea, pero no hablamos de la muerte, y aunque nos toca a todos, hay mucho miedo sobre ese tema. Así que desde la tanatología se acompaña tanto a personas en duelo como a quienes se preparan para morir y para el tema de la muerte, porque todos acá nos vamos a morir, que eso es lo que tenemos en común, ¿verdad? Lo que uno siempre dice, que eso es lo que está seguro en esta vida, ¿verdad? Próximo. Así que, duelo de esta misma publicación menciona, hay muertes para las cuales no te puedes preparar y estas pueden complicar el duelo, pero hay muchas otras para las cuales sí nos podemos ir informando y planificando en torno a ello para asegurar lo que es una muerte digna. Entonces, ahí del curso que estuve completando en tanatología clínica, una de las profesoras nos dio para nosotros pudiéramos reflexionar sobre qué entendíamos sobre el tema de la muerte, si nosotros querríamos saber cuándo vamos a morir, si nosotros fuésemos a morir, cómo, ¿verdad? Cómo quisiéramos que eso fuera. O sea, que hay gente que dice, mira, yo no me quiero morir ahogado, yo pienso que eso es lo más horrible, yo no quiero esto, yo no quiero una muerte inesperada. O hay personas que dicen, mira, quizás quisiera saber cuándo voy a morir, porque eso me puede ayudar a poder tomar mejores decisiones. Uno dice, pues mira, te vas a morir, qué sé yo, a los 60 años, pues quizás.
pues antes tomo X decisiones o hago esto. Y por eso también a mí el tema de la tanatología es bien importante, porque cuando tú sabes, porque todos lo sabemos, pero cuando lo reconoces desde una perspectiva distinta de que vamos a morir, hacemos las cosas de otro modo. O sea, ya estas cuestiones de la gente discutiendo por tonterías, de complicándote por cosas bien livianas, cosas bien ligeras, como que no tienen sentido, porque la vida son tantas cosas grandiosas y magníficas al compartir, el amar. Y yo sé que no todo es lindo y no todo es perfecto, porque estamos en una sociedad compleja, tenemos muchos cambios, hay muchos asuntos a nivel político, de familia, de economía, y verdad, no quiero entrar en ese tema porque no es el tema de la presentación. Pero de cierta manera, cuando nosotros podemos reflexionar sobre lo que es la vida, porque hablar de muerte es hablar de la vida, de lo que tenemos en este momento, actuamos de un modo distinto ante las cosas. Y de verdad, yo creo que que yo usualmente no soy muy compleja como que en las cosas, ni me estoy molestando, haciendo un revolú por todo, pero como que también esto te ayuda. Es como que es mi forma de ser, pero también te ayuda a atender las cosas de otro modo. Es que en verdad como que tú te das cuenta que no tiene sentido ciertas cosas, como que complicarse las pequeñeces, qué sé yo, de quién puso algo ahí en el medio y me iba a caer y estoy molesto y es como que te caes en serio, o sea, espérate, es como que mira, échalo para el lado, sigue caminando, ¿entiendes? Entonces como que, porque hay algo más. Hay algo más allá y cuando llegamos a ese proceso de reflexión, créanme que las cosas son verdaderamente distintas. Así que... ¿Qué es importante? Y esta experta nos menciona, manejar los asuntos pendientes cuando tratamos con pacientes terminales. Estas son algunas de las cosas que ellos experimentan. ¿Qué cosas? Directrices anticipadas que se los estaba mencionando para no estar en esa situación en que la autonomía, esa autodeterminación, esa toma de decisiones se ve afectada, ¿verdad? Porque los familiares lo experimentan de modo distinto, ¿verdad? Así que el atender esto, ustedes como profesionales con sus pacientes, por ejemplo, nosotros en la clínica de geriatría se habla sobre directrices anticipadas con los pacientes y se procura trabajar con ellos este asunto. En los hospitales también trabajarlo, orientar a la persona que pueda tomar decisiones para que entonces el familiar también, de hecho, para que el familiar también no se tenga que exponer a esa situación, porque el familiar dice, si tomo esta decisión, significa que no quiero a mi familiar, significa que quiero que se muera y realmente no es así. Entonces, son situaciones que si lo atendemos de antemano, pues pueden generar menos dolor y frustración en el proceso. Y eso son, ¿verdad? Algunas de las recomendaciones que les doy a la hora de cuando estamos en una intervención. Por ejemplo, consideraciones espirituales o religiosas que la persona desee que se hagan cumplir. Eso también es esencial. Pedir perdón y perdonar. Y yo creo que eso es algo que, digo, y habría que ver qué significa el perdón y habría que ver cuál, ¿verdad? Las situaciones. No vamos ahora a abordar todo eso. Pero pero no estar con estas rabias, ¿verdad? Que a veces nos causan ciertas situaciones que a mí también me pasa, o sea, y créanme que me ha pasado, pero cuando uno va pensando, reflexionando sobre las cosas, como que va moviéndote hacia algo más. Reparar las relaciones también, ese es otro asunto que es bien fundamental y que nuestros pacientes también nos piden en esas intervenciones. Próximo. Así que les menciono los modelos de fases de duelo. Esto, como lo digo ahí, es una guía útil. O sea, no es que ahora que las cosas pasan así, después este y el otro, se no pasa eso, es como un revolú. Y a veces eso puede ser beneficioso, como también puede traer conflicto, y por eso nosotros tenemos que manejarlo bien con el familiar o con nuestros pacientes. Sabemos que en Internet se encuentran muchas cosas, cosas que son y cosas que de pronto no son. Y digamos que la persona se encuentre con esto, ¿verdad? Un participante y diga, pues mira, ahora yo estoy en esta fase, y de momento estoy en esta otra y viro para atrás, ay, pues yo no hice las cosas bien, o yo no estoy bien, o qué sí, o qué, o sea, no. No, exacto, como ustedes mencionan, no es un proceso lineal, esto es como una guía para tener una idea de cuáles son las experiencias o los sentimientos, las cosas que surgen en base a lo que es el proceso de lo que es un duelo para poder entenderlo, para poder describirlo mejor. Y si ustedes ven, hay diferentes teóricos y aquí les tengo la tablita y después ustedes lo buscan. Bueno, vamos a hablar ahora de todo esto, pues es muy complejo. Pero pueden ver que más o menos tienen ciertas cosas similares, utilizan otros términos para describir ciertas mismas experiencias, pero cada uno pues lo describe de modo distinto y obviamente esto surge de los estudios que realizan. Y el más que se conoce es el de Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó ¿verdad? Con pacientes
con pacientes en condiciones terminales y le hacía entrevistas y de hecho reunía un grupo de diferentes profesionales, tanto médicos como personas, asesores, ¿verdad? Espirituales, personas, ¿verdad? De diferentes religiones, estudiantes de medicina, reunía a diferentes personas y exploraba a través de los mismos pacientes en condiciones terminales cómo era su experiencia y entonces de ahí es que surge ¿verdad? Ese modelo. Así que es bien importante tener conocimiento de esto para nosotros poder observarlo, para poder, ¿verdad?, ofrecer los servicios adecuados y canalizar las necesidades que pueda tener nuestro participante. Así que el modelo en fase no es una regla, pero sí una herramienta para poder orientarnos. Próximo. Así que aquí les voy a hablar de los tipos de duelo y esto surge del libro de La Madrid, que es Acompañar en la enfermedad, el dolor y la muerte. O sea, el libro que yo utilicé la está citando a ella y habla sobre estas diferentes fases, destacando que el duelo es una respuesta normal ante la pérdida, pero se manifiesta de forma muy distinta según las circunstancias de la muerte, la relación que se tenga con el fallecido los recursos y los recursos emocionales que tiene esa persona. Es bien importante como resaltar lo que son los recursos emocionales. Próximo. Así que, tipos de duelo y sus características. Por ejemplo, el anticipatorio ocurre antes de la muerte cuando ya se conoce el diagnóstico terminal. ¿Qué es lo que te puede dar esto? La posibilidad de la despedida, un menor shock, una preparación emocional. Si es así siempre, la verdad es que no. ¿Verdad? He conocido personas muy cercanas e importantes para mí que no necesariamente lo han vivido de esa manera. Es bien importante, o sea, porque una cosa es lo que uno dice y lo que dice lo que dice la teoría, lo que, ¿verdad? Uno vive como familiar y como, ¿verdad? O como allegado. Todo también tiene que ver con eso mismo que habíamos hablado anteriormente, de los apegos, de cómo es la familia, de cómo vivencian las pérdidas, de cómo han trabajado otras pérdidas. Inclusive nosotros como profesionales, es bien importante explorar con el paciente, y yo lo hago mucho y estoy segura de también ustedes, de cómo ellos han manejado otro tipo de pérdidas, otras pérdidas, qué sé yo, ¿verdad? Para uno también extrapolar, con otras situaciones de vida o qué sé yo, cuando, qué sé yo, tenía una pareja y ya no la tienes, o cuando te divorciaste, cuando tenías X o Y empleo, cuando perdiste cierto manejo de las economías, no sé qué. Y entonces eso también lo podemos utilizar para conocer cómo podría manejarse quizás esta pérdida o cuál es la relación que se tiene con ese familiar, cuáles son las cosas que quisieras hacer, cuáles son las cosas que si de pronto esa persona fallece, y tú no las hiciste, a lo mejor te reprocharía, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos conocimiento de que la persona va a morir, por ejemplo, en este caso del anticipatorio. Por eso es bien importante, y lo dicen montones de citas por ahí, tú sabes que ahora en Instagram hay citas para todo, que dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, haz las cosas, a las personas que las amas cuando las tienes de frente, todas esas cosas, que es verdad, o sea, no es mentira, o sea, en serio es importante hacerlo. Como que nosotros tenemos eso más presente cuando trabajamos o entendemos estos temas. Por eso para mí es tan importante y yo lo hago o lo trato de hacer en el cotidiano, que si las personas que son significativas en mi vida, amistades, familiares, mi hija, ¿verdad? O hasta mi compañero de trabajo, los residentes, decía a la gente que las quiere y porque son importantes para mí. Eso es algo que yo lo practico de manera constante y yo creo que porque he tenido siempre como que una esencia como más sensible ante las cosas y ante las experiencias. Y exacto como dicen, mira, te vi tirar más fotos, del álbum de Bad Bunny. Así que debemos de darnos la oportunidad de decir lo que nosotros sentimos y el estar presente y el estar ahí, al acompañarnos. Anyway, nada, los otros tipos de duelo también estarían normal. Entonces aquí te habla como que, por ejemplo, se hace referencia en este escrito a la etapa de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Permite alcanzar paz con la pérdida y reintegrarse a lo que es la vida, ¿verdad? Porque esa es la expectativa. Y no significa que al pasar por este proceso de duelo, digo, más adelante se los hablo, hay algunos mitos, nada, ya mismo les digo. El diferido o retardado, el dolor se pospone por circunstancias prácticas
accidentes, trámites funerales, que sé yo, que como tú estás en ese estresor tan grande manejando esos asuntos, y a mí de hecho yo lo experimenté, o sea que a veces la gente como que, por ejemplo, está allí en el mismo velorio, que sé yo, que la gente está como tranquila, todo está bien, que sé yo qué, porque como estás tan abacorado de personas, y eso pasa con muchos de nuestros participantes, y de pronto cuando sales de esa burbuja, como uno dice, te encuentras como que, espera, esta persona se murió, ya no hay vuelta atrás, no me despedí o no hice eso. Entonces ahí viene la culpa, estos sentimientos que nosotros tenemos que trabajar y navegar también con nuestros pacientes. Congelado o reprimido, emociones contenidas por creencias sociales o personales, ser fuerte, no llorar, eso pasa mucho, o sea, a la gente como que no le gusta llorar porque sienten que el llorar es un símbolo de debilidad. La gente me conoce, saben, a mí me encanta llorar, yo no tengo problema con llorar frente a la gente, si tengo que llorar aquí con ustedes, lo hago también, o sea, porque eso es una forma de expresión que quizás ustedes tienen otra, no pasa nada. Pero el nosotros poder experimentar ese mismo proceso de dolor y significarlo es importante para poder transicionarlo. Crónico o exagerado, o sea, el duelo se prolonga por años sin posibilidad de cerrar el ciclo. Y fíjense, algo bien interesante, yo no había estudiado tanatología en ese momento. Bueno, había trabajado el tema de tanatología, había estudiado ciertas cosas básicas, pero estaba estudiando gerontología. Y recuerdo siempre, mira, que tengo la imagen y todo, que estábamos haciendo una práctica en un centro de adultos mayores, como una ejida. Y de pronto, no sé qué tema estábamos abordando, que una de las señoras comienza a hablar de su esposo que había fallecido. Y fue una cosa, una tristeza y un dolor. Y ella explicando cómo ella se sentía, cómo ella lo había vivido, cómo ella... Y entonces, y de pronto... ¿Verdad? O sea, cualquiera que esté de afuera y ve eso, tú pensaste que el Señor se murió hace, qué sé yo, un año o hace unos meses, o qué sé, ¿verdad? Y sabemos que no podemos darle tiempo, como que a veces la gente dice, ¿cuánto tiempo me va a tomar el pasar por, ¿verdad? Este proceso de duelo y poder reintegrarme a la vida, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando de las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Ay, mira, pues un año o 2 años y medio, según algunas teorías, dice, pero es que no es así, porque no es un proceso lineal, o sea, es un proceso de continuo. Pero cuando hablamos con esta señora, el esposo se había muerto, si 30 años era poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasamos de doliente, que era lo que ella estaba viviendo, probablemente no había trabajado o manejado ese proceso de duelo, a duelista? ¿Entiendes? Es navegar ese proceso de dolor, resignificar esa experiencia y ver qué cosas, ¿verdad? Tú habías vivido o experimentado. Por ejemplo, yo con una paciente que tuvo su esposo que falleció hace unos cuantos años atrás, que era una persona bien importante para ella y siempre que la veo me gusta cuando me habla de él, me parece una cosa hermosa. Ella me dice, mira, para mí él fue una persona tan importante en mi vida, él me dio tantas cosas, yo lo amé tanto y él me amó tanto, que aunque no lo tengo y me duele, sé que el tiempo que lo tuve, y verdad, y lamento no tener las cosas que ella me dijo, quizás más adelante lo puedo incluir, a pesar de que no lo tengo, como que todo lo que él me dio, como que vive en ella, ¿entiendes? Como que ella lo recuerda y lo disfruta y lo vive, y aunque le da tristeza, no es esa tristeza como que de desesperación, de desconsuelo. Claro, quisiera tenerlo, pero transformó esa experiencia de dolor y eso lo mantiene, y tú mantienes esa persona y esa conexión a través de experiencias, de cosas, de cocinar lo que le gustaba, de tener cierta práctica. Nosotros íbamos a caminar, pues el caminar. Esas cosas te conectan a las personas y eso es lo que estaba hablando yo con una amiga mía que le dije, mira, hace tiempo yo no veo a la que era mi compañera de trabajo mexicana, que ella, hace tiempo no la veo, ¿verdad? No, hablo con ella de vez en cuando, pero no la he visto. Pero cada vez que yo hago refrito, me acuerdo de ella y esa es una manera de conectar con ella y está viva y claro y compartimos. Pero como que cada experiencia, cada cosa que tú haces te conecta con algo más, con algo que aprendiste, con algo que viviste. Y eso es lo que te hace también conectar con, con tu ser, ¿verdad? Con esa persona que falleció, porque esa persona y esas experiencias también viven en ti, en lo que tú eres como individuo. Y de verdad que para mí eso es hermoso. Crónica o exagerado. Bueno, sé que había hablado, pero se prolonga el año. El otro, complicado, surge cuando no se conoce la causa de la muerte o no se encuentra el cuerpo. Y también personas que trabajen, qué sé yo,
Ay, Dios mío, qué sé yo, personas que han atendido asuntos en tribunales, pues que esta persona falleció pero no se ha encontrado el cuerpo. Y esto también tiene que ver con el tema, ¿verdad? De la religiosidad, de estos ritos, ¿verdad? O estas cosas que nosotros hacemos, o los rituales que hacemos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, en términos de rito, pues la oración con cuerpo presente, el enterrar, esos procesos, ¿verdad? Que lo vemos como algo continuo dentro de la sociedad en la que vivimos y de pronto eso no se puede dar, pues eso también causa un estresor a esos familiares y a esas personas. Próximo. Así que, mito, el duelo es un proceso predecible y ordenado. Y les pregunto, ¿alguna vez en tu vida, alguna experiencia en tu vida ha sido predecible? Como el amor, la muerte, el dolor. Así mismo como eso, la pérdida no lo es porque conlleva una montaña rusa de emociones. No sigue ninguna línea recta o un orden lógico. Así que tener eso presente es esencial. Próximo. Así que, ¿qué es un duelo desautorizado? Y esto también es bien importante trabajarlo con nuestros pacientes. Por ejemplo, son pérdidas que no reciben reconocimiento social ni permiten expresar el dolor públicamente. Por ejemplo, alguna de las categorías comunes sería una relación no reconocida. Por ejemplo, que tú tuviste una pareja y esa persona se murió y él es tu ex esposo, tu ex esposa, y tú no puedes sufrir por eso porque ya tú no estás con la persona, como si tú no hubieses estado con esa persona, como si no hubiese sido importante para ti en algún momento de tu vida o como si no fuese papá o mamá de tu hijo, ¿me entienden? O sea, como que, por ejemplo, las personas que tienen una relación extramarital, no, mira, no, tú no, ese no era tu esposo, tú no tenías una relación formal, pero tenías un tipo de relación, sea la que sea, pues esto no es para juzgar, ¿me entiendes? O sea, la conexión con la persona, sino es el entender la relación que se tenía y esa persona no tiene un duelo que desautorizado, o sea, no, tú supones que tú no que eso para ti no sea importante. Por ejemplo, vínculos no tradicionales. Otra cosa, pérdidas no reconocidas. Por ejemplo, ay, se muere la mascota. Ay, pero ¿y qué importa? Pues ya te compraste otro perro. ¿Entiendes? O sea, le estoy dando como les digo, frases que nosotros podemos escuchar. No es que lo piense yo por si acaso. Yo soy bien dramática. Como los que me conocen ya lo saben. Anyway, muerte perinatal. Que, qué sé yo, tuviste una pérdida y tenías 6 semanas de embarazo. Ay, pero muchísimo tú puedes quedar embarazada otra vez. Si lo que tú tenías eran 6 semanas y tú te quedas como, espérate, es en serio. O sea, la gente como que, o sea, no trata, se cree que el tratar de que la persona desconecte con ese dolor y que entienda de que eso es algo que pues no hay que sufrirlo, o sea, exacto, minimizan tu dolor, estás ayudando a la persona, es como que ese mismo tema de muerte perinatal, que hay un grupo bien hermoso que ella fue una de mis estudiantes que tiene para trabajar ese mismo tema, ay, Dios mío. De Luna's Project, de Naomi, que ella es magnífica, buenísima, y ella pasó esa experiencia. Anyway, pues que de pronto pues tenías 6 semanas de embarazo y tuviste una pérdida y la gente te dice, ay, no importa, pero tú vas a quedar embarazada otra vez, no te preocupes. Y la gente en verdad no lo hace de maldad, la gente como que de pronto quiere ayudar, pero en realidad no están ayudando. Así que nosotros como profesionales y también atendiendo o en nuestras propias experiencias podemos ayudar a la persona como que canalizar, mira, espérate, piensa las cosas mejor, quizás esas no son las palabras más adecuadas, vamos a validar el dolor que tiene esa persona o también nosotros mismos, también reconocerlo, porque estamos desde acá y le decimos, pero es que la situación puede ser más difícil y claro, podría ser más difícil, quizás podría la persona morir y quizás no estás muerta, a lo mejor es solamente que no puedes caminar, pero hello, es una pérdida también y hay que entender esa pérdida y ver cómo esa persona la vivencia, cómo podemos ir transformando también esa experiencia. Dolientes excluidos. Se muere el abuelo o la abuela o qué sé yo qué, y no queremos hacer sufrir, ¿verdad? Y eso es una decisión bien personal, ¿verdad? Y también desde la tanatología se educa sobre esto para que la persona pueda también tomar sus decisiones, ¿verdad? De cuáles son los pros, cuáles son los contras, y los familiares puedan decidir. Pero los niños, no, los niños no los vamos a llevar. Entonces a veces no tienen ese proceso de despedida por ejemplo, las personas mayores, ay, se murió tu amiga, qué sé yo, un familiar de 80 años, se murió la amiga que tiene 90 y pico, ay, pero no
me importa, no le digas nada, total, ¿qué importa? Pero es la amiga, ¿entiendes? Es una persona importante, ay, porque es mayor si total, a lo mejor ella mismo se muere, o qué sé. ¿Me entienden? Como que no dejan que la persona pase por esa experiencia de la discapacidad. Ah, pues mira, tuviste una pérdida de movilidad, pero mira, por lo menos estás vivo. Claro, definitivamente estás vivo, pero tuviste una pérdida. Fue una situación difícil, eso hay que hablarlo, hay que atenderlo. Circunstancias estigmatizantes, por ejemplo, el mismo tema del suicidio. Dicen montones de cosas y para eso también hay una certificación en suicidología, que se trabaja ese tema. Me imagino que también, no sé, quizás que hay personas que trabajan en el departamento de salud, que también tienen una división de este mismo tema, no sé, o profesionales que trabajan en esto, como que se minimiza, ah, eso fue decisión que tomó, o qué sé yo qué, o sea, como que minimizan el dolor, o como que tú no tienes que sufrir por eso, pues esa persona lo decidió, si no hubiese querido, no, ¿entienden? Y qué sé yo, personas con un diagnóstico de VIH, que es algo que que he trabajado mucho también, es como que ese proceso de duelo, o ese pérdida, o ese cambio en tu vida, pues ya eso pasó, ya, eso no importa. O tú tomaste esa decisión o tú tuviste múltiples parejas sin protección. No sé, tantas cosas que uno escucha que de verdad considero que no en todos los momentos la gente lo hace de maldad o por hacer daño, pero también tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros decimos. Así que esa falta de apoyo lo que sugiere es un mayor riesgo de un duelo complicado, de sentimiento de culpa, vergüenza y aislamiento. Y siempre recuerdo que un profesor nos decía, eran dos palabras, pero no recuerdo todas, siempre nos decía que lo que tienes que atender con la persona es el sentimiento de culpa. Y eso se da constantemente en las pérdidas y en las mismas tomas de decisiones, esa culpa de que si yo decido esto, ¿cómo lo voy a vivir? O yo estoy pasando por esto, o mi familiar se murió y no hice esto, eso hay que atenderlo. Próximo. Así que las emociones que no se sacan, o sea, que no se trabajan, no se afloran, se oxidan, ¿verdad? En sentido figurativo. El duelo requiere espacio emocional y tiempo para elaborarse. Reprimirlo, o sea, no pensar en eso no lo elimina, pues si lo eliminara, pues brutal. No lo elimina, solo lo transforma en otra forma de dolor. Y volvemos a lo mismo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, de Buda. Así que hay que navegarlo, hay que pasar por ese proceso, pero también hay que decidir hacerlo. Y también tenemos que reconocer, no todas las personas están preparadas en X o Y momento para hacer eso. Y también hay que estar ahí y guiarlos en esas circunstancias. Próximo. Mito. Si atravieso el duelo, es que lo voy o la voy a olvidar. O sea, si yo paso por este proceso, si trabajo, ¿verdad? Me convierto en un duelista, si paso por todo esto, pues ya voy a olvidar a la persona, significa que no la quiero. Sí. Y no es así porque volvemos a lo mismo. La persona vive a través de las experiencias, de las cosas que hace, que hacían, etcétera, lo que hablamos ahorita. Nunca dejamos ir a aquellos que amamos. Y eso me parece hermoso, ¿verdad? Eso que les menciono. El duelo implica aceptar su muerte en el proceso de crear una conexión emocional, psicológica y especial y espiritual duradera. Dejar ir no es olvidar, es aceptar que una parte física de ese ser no está con nosotros, pero sigue habitando en el libro de tu vida, en tu historia y en lo que construyeron juntos. Obviamente sabemos que hay personas que quizás pueden tener otro tipo de recursos, como los recursos a través de lo que es la religión, de lo que es la fe, ¿verdad? Personas que tienen su visión de que hay una vida después de la muerte, todo eso también, algunas personas puede ser beneficioso y son cosas que nosotros también podemos, ¿verdad? Utilizar como parte de la reflexión si nuestro paciente, ¿verdad? Otra vez, porque nosotros no tenemos que hablar o obligar a las personas que tengan X o Y creencias que nosotros podamos tener como individuos. Próximo. Así que, ¿cómo atravieso la pérdida? Ya esto es un más o menos, o sea, porque esto podemos estar hablando montones de tiempo sobre esto, pero les voy a dar como unas nociones básicas próximas. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿verdad? Desde un familiar o, ¿verdad? Desde alguien importante en nuestra vida,
nosotros tenemos que irnos como que a esta visión, ¿verdad? De cuáles son estas creencias medulares que nosotros tenemos sobre la vida en sí. O sea, nosotros, ¿verdad? Desde niños vemos como que el mundo, como que todo es bueno, todo es ordenado, todo es perfecto, y cuando vamos aumentando, ¿verdad? En edad y teniendo ciertas experiencias, vemos que las cosas pueden ser distintas, ¿verdad? Pero también podemos ver que las personas son valiosas, las personas son capaces, que la vida tiene un sentido y que la vida tiene un propósito, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Son como que unas creencias, una visión de lo que es la vida. Que estas cosas nos guían lo que es la confianza y el control sobre nuestra vida y sobre nuestra experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un momento, ¿verdad? Difícil, un momento traumático, qué sé yo, una muerte inesperada, una muerte inclusive hasta esperada para un familiar o una persona que es importante para tu vida, para continuar, que tiene, ¿verdad? Una cierta conexión. Estas creencias pueden romperse o derrumbarse, pues quizás la vida ya no tiene sentido, quizás el mundo no es bueno, quizás, o sea, ya no tengo un propósito de vida. Mi propósito era cuidar a mi mamá o cuidar a mi papá, o esto era lo que yo hacía, o esta era la persona más importante en mi espacio, como cuando a mí me pasó que yo estaba estudiando, qué sé yo, algo, y estoy ahí como que estoy súper rocha estudiando, así, el bachillerato, por decirlo un ejemplo, y cuando terminé me quedé como que, espérate, ¿y ahora qué es lo próximo, verdad? Como que estoy cuidando a mi familiar y me dedico en cuerpo y alma a eso, que también, ¿verdad? Ser cuidador es una experiencia compleja y requiere de mucho apoyo, pero eso es otro tema. Y de momento estoy tan metido en esto que cuando pierdo a esta persona ya yo no encuentro un sentido porque ese era mi propósito, ese era el propósito que yo tenía o a lo que yo me había arraigado. Así que estas creencias pueden romperse o derrumbarse. La persona debe reconstruir su mundo interno, o sea, ya perdimos a esta persona, así que hay que reconstruir a través de eso. O sea, porque ya no podemos, ya no estás estudiando el bachillerato. O sea, no puedes pensar en las clases que vas a coger, o tienes que pensar que es lo próximo que vas a hacer, ¿verdad? Encontrar otro propósito, otro sentido de la vida. Ah, pues mira, voy a seguir estudiando, o voy a trabajar, o me voy a desempeñar en esto, o voy a dar conferencias, qué sé yo, lo que fuese. Pues así mismo, la persona reconstruir su mundo interno, su vida, cuál es su propósito, cuál es su norte. ¿Qué implica esto? Implica dolor emocional, pero también crecimiento personal y madurez emocional. Por ejemplo, qué sé yo, pérdidas como lo es un divorcio, que eso es una pérdida, ¿verdad? Porque cuando la gente se casa, no se casa, pues se quiere divorciar al otro día, exactamente. De casa, pues quiere mantener una relación, quiere formar una familia, lo que fuese, ¿verdad? Los planes que tú tengas con esa persona. Y es un proceso de pérdida. Y experimentar ese proceso de cambio conlleva también un proceso de dolor, pero un proceso de transformación y de crecimiento en la medida en que nosotros navegamos esa experiencia en sí. Por ejemplo, hay un libro que yo no lo tengo por aquí, pero que es bien bueno, que a mí me encanta un montón, que es el libro de los cuatro acuerdos. Y créanme, yo se lo he recomendado a todo el mundo. Y ahora mismo no me acuerdo, ¿verdad? De todos los, ¿verdad? De esos cuatro, de los cuatro acuerdos, quizás lo puedo buscar en el interín, o quizás también ustedes lo pueden compartir por acá en el chat. Y cuando nosotros transformamos las cosas, ¿verdad? Porque esto habla de otro tipo de experiencias, ¿verdad? Pero es de la vida también. Cuando transformamos las cosas, vemos las cosas de un modo distinto, ya no estamos en eso mismo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. A veces y yo me he encontrado en situaciones también que estoy bajo una experiencia, créanme, y se los traigo porque uno también tiene que ser sincero con las cosas y ustedes también como profesionales y como individuos también tienen que serlo. Que de momento yo estoy sufriendo, pero bien fuerte, o sea, bien feo, como que yo estoy olvidada, así, chapatra, sufriendo, pero bien. Y de momento dije, adiós, espérate un momento. Pero ¿qué yo aprendí de esta experiencia? Que yo aprendí, el libro es de los cuatro acuerdos, lo que pasa es que hay uno que es el quinto acuerdo, que es como una reflexión, como unión de todos esos acuerdos. Anyway, que ese también es bueno porque va como que más allá. Ok, cuando yo en esa experiencia dije, espérate, pero yo estoy sufriendo, pero una cosa bien fuerte. Como que estoy sufriendo, pero ¿qué yo aprendo de esta experiencia? Y créanme, cuando yo tomé la decisión en este asunto específicamente, gracias por compartir lo de los cuatro acuerdos, cuando yo tomé la decisión de cambiar la forma de verlo, obviamente uno busca ayuda, uno recibe servicios, etcétera. O sea, esto no es en solitario necesariamente, por eso el acompañamiento también es importante que decidí cambiarlo, no es que no haya sido una situación difícil, es que lo transformé. Y lo transformé en aprendizaje para tomar decisiones a futuro.
Y cuando logramos llegar ahí, y esto es, ¿verdad? Extrapolando, porque estamos hablando también de pérdidas que no tan solo son pérdidas a través de la muerte, otro tipo de pérdidas. Cuando llegamos a ese punto, de verdad que las cosas cambian de una manera bien, bien importante. Y aunque fue una situación difícil, te ayuda a aprender, te ayuda a crecer. Entonces dice, la persona se vuelve más triste, pero mucho más sabia. O sea, como que sufres ese momento, pero aprendes también más. Y cuando utiliza eso, mira, aquí menciona mencionado la gratitud. Cuando, y es bien importante fomentar eso de la gratitud, sinceramente. Sinceramente, eso es esencial y yo lo utilizo mucho. ¿Verdad? Y en términos también de rituales, ¿verdad? Que son estas cosas que nosotros hacemos para manejar esas mismas pérdidas, esas mismas experiencias que nosotros tenemos. En mi caso, soy yo. A mí me gusta mucho escribir. Yo utilizo la escritura. Y cuando utilizo la escritura, como que, ¿verdad? Lo pongo en papel y ese es un ritual que me ayuda como que a ir a lo próximo y también a reflexionar sobre qué aprendí, sobre qué agradezco y hacia dónde me dirijo. Y si utilizamos esa práctica, y aquí estamos hablando ya como que de estrategias para manejar el mismo proceso de duelo, las cosas cambian. Anyway, vamos a al próximo slide. Espero que la información que les estoy compartiendo tenga sentido y como que lo vean como que lo pueden practicar o utilizar con sus pacientes o en su propia experiencia. Ok, la conexión y el acompañamiento. No es lo mismo vivir una pérdida acompañado que en soledad y sabemos que hay personas que se sienten que entran en un proceso de retraimiento, que no se conectan con otras personas y créanme que lo he visto, lo he atendido tanto de pacientes como familiares, la gente no quiere hablar de la experiencia porque empiezan a llorar y no quieren llorar porque llorar es un signo de debilidad, todas estas cosas. La presencia de otro ser humano alivia el impacto traumático, definitivamente. Y este autor menciona, más que la gravedad del hecho, es la falta de conexión lo que convierte una pérdida en trauma. Y fíjense, tengo varias cosas. En el curso hablábamos sobre qué es lo que te duele. ¿Te duele que perdiste a esa persona o lo que significaba esa persona para ti o lo que era importante de esa persona en tu vida? En ese continuo de tu vida, en cómo esa persona te ayudaba o te servía para ser mejor, ¿entiendes? Porque para eso son las relaciones, ¿verdad? Digo, hay relaciones que no son buenas, pero usualmente las relaciones, ¿verdad? Que son valiosas, lo que te ayuda es a ser una mejor persona, ¿verdad? Eso es como que, porque la vida es constante aprendizaje, crecimiento, transformación. Anyway, cuando tienes esa pérdida, ¿qué es lo que te está doliendo? ¿Qué es lo que estás sufriendo? Y no sé, en el libro del Principito, yo creo que habla algo así, que ahora no me acuerdo la frase exacta, pero es algo como que de la rosa, ¿qué es lo que te duele? Algo de la rosa, pero, nada. Si ustedes lo encuentran y lo pueden colocar aquí, pero es más o menos una analogía de eso mismo que, ¿verdad? Que les estoy diciendo, de qué realmente es lo que duele de esa experiencia y también conocer ese dolor, qué es lo que te duele, qué es lo que estás experimentando. Eso te ayuda a entender ese mismo, ¿verdad? Entender esa realidad y a poder trabajarlo. Pero cuando tú estás en el desconocimiento y no lo trabajas y tú sabes, sufriendo, pero no estás resignificando y aprendiendo de eso, pues es como que te quedas en el aire. Ok. La falta de contacto impide integrar la experiencia y también una fragmentación emocional. No es el trauma lo que destruye, sino la ausencia de relación en el momento del trauma, esa ausencia de esa persona. Próximo. Ok, trauma acumulativo en el duelo. El trauma acumulativo ocurre cuando no hay una figura que sostenga emocionalmente al doliente. ¿Verdad? Esta persona está en este sufrimiento y no hay nadie que esté ahí apoyando. Por ejemplo, en la infancia, figuras paternas fallan en proteger, ¿verdad? En estar ahí, en estar presente y también puede tener que ver con las mismas carencias que estas personas tengan, con que las personas no entiendan, ¿verdad? Que qué es lo que es necesario. Por eso también nosotros, en los diferentes escenarios en los que estemos, por ejemplo, en el escenario escolar, en qué sé yo, en una clínica con niños o lo que fuese, y vemos que está pasando esto, cómo nosotros podemos ayudar a esa persona o a esos familiares a poder ¿verdad? Conectar con ese menor, el que esta persona pueda transicionar ese proceso, el estar ahí. Por ejemplo, en la adultez, el entorno no responde emocionalmente ante la pérdida, o también tú sientes, tú
tú sientes que el entorno no responde a esa pérdida, pero también es importante nosotros poder conectar con esas personas para poder hablar de cuáles son, ¿verdad?, nuestras necesidades, de cómo esas personas nos pueden ayudar, de nosotros acercarnos a ver cómo yo puedo ayudarte, cómo yo puedo ser parte en este proceso. ¿Estás listo para trabajar en esto o no, verdad? Pero no siempre las personas están listas. Ok, el impacto no solo viene del evento, sino de la falta de acompañamiento durante y después. El apoyo emocional es un factor protector vital para evitar que el duelo se convierta en una herida profunda. Así que el acompañamiento es esencial. Y entonces me pregunto, nosotros como profesionales de la salud, ¿podemos acompañar en ese proceso de dolor a nuestros pacientes en las diferentes circunstancias en las que podemos experimentar ese mismo proceso de muerte? Fíjate, cuando... Yo me acuerdo que yo trabajé en ASEM y pensando, ¿verdad?, en cómo yo pienso y veo las cosas, cuando yo trabajaba en ASEM, ¿verdad?, en la sala de emergencia, en centro médico, que eso es un mundo, a veces, ¿verdad?, están los pacientes en intensivo. Y tú sabes que en intensivo esto no es una fiesta, no puede haber 1.000 familiares ahí, ni nada por el estilo. Y a mí me preocupaba algo, cuando yo veía a esas personas ahí solas, como que conectadas a esas máquinas, como que no había nadie acompañándoles, como que a mí me daba como que sé yo, como que una cosa, ay, qué bueno que pusieron la frase de Principito, no la vi, pero qué bueno la pusieron. Ok, cuando yo veía a esa persona, yo decía, hay como una carencia de, ¿verdad?, de conexión, en verdad, el estar ahí y que nadie te hable, o sea, que nadie, mira, en verdad yo no sé qué pensaría la gente de mí, pero así yo me sentaba al lado del paciente y yo me iba a hablar con ellos, o sea, como que ya hablaba, me quedaba ahí, mira, estoy aquí contigo, que, ay, me da este sentimiento. Y hay gente que yo no conocía, pero yo no conocía a esos pacientes, no los conocía, pero era como que para mí era importante, qué sé yo, como que a veces la gente está sola y las personas, que algunos de los temores, morir solo. Está allí en un hospital frío, no hay nadie allí, viéndote, no hay nadie, porque, ¿verdad? Todo pasa tan rápido, todo, ay, qué sé yo. No sé, es como increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos para nuestros familiares? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos para su vida, para que puedan estar conectados, ¿verdad? Que puedan estar, y hablo conectados, ¿verdad? No conectados a máquinas, sino con su familia alrededor, en amor, qué sé yo, otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos para nosotros también? No sé, como que son cosas que, ¿verdad? Que pienso y como que reflexiono y me tocan de cerca. Y a veces, ¿verdad? Cuando voy en el hospital a la didáctica y miro como que para los cuartos y veo a los pacientes allí como que solos, como que me da cosa, como que me quedo mirando, como digo, contra, si tuviesen a alguien o no sé si entrar y qué le voy a decir o qué sé yo, pero como que el estar ahí es tan importante. Próximo. ¿Qué significa acompañar? Así que la palabra acompañar proviene del término compañero, que a su vez se origina del latín con referente a junto a y pani, o sea, pan y eros de persona que hace algo habitualmente, o sea, de manera consecutiva. En su sentido original, acompañar significa aquel que comparte el pan con otro cada día. Y esto también se puede ver desde el aspecto, ¿verdad?, de lo que es el tema de la religión, ¿verdad? Lo de compartir el pan de Dios y todas estas cosas, ¿verdad? Para que lo podamos ejemplificar también desde esa perspectiva. Pero sin verlo necesariamente desde un término religioso, pero sí un término importante, poder acompañarles el estar ahí, el estar presente, y podemos acompañar de diferentes formas. Es una acción cotidiana, profunda, pero también simbólica. Es estar presente, es el compartir y el sostener. Y a veces, y esto yo lo hablo también mucho con los residentes, a veces nosotros queremos llenar los espacios, queremos estar hablando todo el tiempo, y para mí, una de las cosas más hermosas que puedo yo hacer es acompañar en silencio. El estar ahí es solamente tener tu presencia para esa persona, y saber que tú estás ahí, aunque tú no digas nada, es fundamental también. Próximo. Ok, ¿qué significa acompañar? Es existir con alguien, formar parte ¿verdad?, de su estado, de su condición o camino de vida. Implica empatía profunda, compartir lo que el otro siente y está viviendo. Acompañar es estar ahí siempre de forma constante y comprometida. Podemos acompañar de dos maneras, en presencia, a eso nos referimos con estar, ¿verdad?, de tú a tú,
y con la atención, pero también en esencia, que es con el afecto, incluso a la distancia, porque miren que muchas veces hemos encontrado, y yo he encontrado pacientes que sienten que personas están ahí, están presentes y no saben su diagnóstico, y son personas que no están viviendo en el mismo país, porque tú puedes estar lejos de alguien físicamente, pero estar también acompañándole, y eso también es esencial. Acompañar no es solo estar, es sentir, es compartir y sostener. Próximo. Así que, ¿cuál es la diferencia cuando tú acompañas en presencia? Es estar físicamente junto a la persona, pero puede darse sin verdadera atención o empatía. A veces la mente puede estar en otro lugar, tú bregando con el celular, por ejemplo. Requiere tiempo y espacio compartido. Sin embargo, la esencia es estar emocionalmente conectado aún en la distancia. Se basa en el afecto, la solidaridad y la comprensión. El otro sabe que puede contar contigo incondicionalmente. Se expresa a través de gestos, llamadas y mensajes. Y les voy a traer un ejemplo que me toca de cerca en estos días, pero de siempre. Recientemente tengo una amiga que, ¿verdad? Que está de visita acá en Puerto Rico y que es amiga, voy a llorar. Mira, es amiga mía hace un montón de años. Es amiga mía hace un montón de años, que sí, hace como 20 años por decirle algo, y vive en Estados Unidos hace 15 años. Yo he tenido amigas que se han mudado a los Estados Unidos y para mí ha sido una situación bien difícil. Está escrito sobre eso, de qué significa eso para mí, de qué sé yo qué. Pero mira que hemos tenido una amistad más larga en distancia, a pesar de que ha sido todos esos años a distancia, es mi amiga como las que están aquí, que yo estoy todos los días. Porque uno puede acompañar y puede estar en amor y en amistad desde la esencia. Y eso es algo también que hay que fomentar. O sea, porque tú puedes estar presente, pero si estás presente y no le prestas atención y nada, y qué sé yo qué, y no compartir nada, pues como que, qué chévere, pero como que no resuelve. Pero cuando tú estás en esencia, ahí para la persona, aún en la distancia, también se puede fomentar la relación. Próximo. Beneficios del acompañamiento. Reduce el aislamiento emocional, alivia la angustia y el temor asociado a la enfermedad, fortalece el ánimo y la esperanza del paciente, facilita la comprensión de los diagnósticos y los tratamientos. Es bien importante explicar a la gente las cosas. Apoya en lo físico, pero también en lo emocional y espiritual. Brinda seguridad y confianza ante lo desconocido. ¿Qué es importante? El acompañante no solo es un apoyo práctico, es un sostén humano y afectivo clave en el proceso de la enfermedad. Y nosotros, desde nuestro rol como profesionales, también podemos acompañar en ese proceso a nuestros pacientes, a nuestros familiares y demás. Próximo. Así que acompañar a ese ser querido es darle ánimos para que pueda ir en paz, darle a entender que vas a vivir tu duelo y que siempre lo recordarás. Porque también eso pasa en ese mismo proceso. Y he hablado con diferentes personas que cuando le dicen, mira, estoy aquí, pero te puedes ir en paz y demás, la persona ese mismo día fallece, o sea, muere. Y es increíble porque a veces las personas se mantienen, pero es por miedo a cuando dejen a ese otro, esa persona no pueda continuar. Así que también el paciente pasa por ese mismo proceso, ¿verdad? De duelo o ese despegue, la persona que, ¿verdad? Que está en ese proceso de transición. Acompaña a tu ser amado, tócalo si lo puedes tocar, acarícialo, abrázalo, dile cuánto lo amas. Este ritual de despedida lo hará sentir tranquilo y en paz consigo mismo, mientras que por tu lado te sentirás también en paz. Próximo. El sentido del acompañamiento en el sufrimiento. Quienes se relacionan con sus pacientes y de verdad se conmueven con su dolor son quienes mejor se desempeñan. Y no es que que el paciente esté allí sufriendo, esté sufriendo también. No es eso, porque no se trata de eso, pero cuando tú trabajas desde la empatía, desde la conexión, desde el estar ahí, no sé, es como que con la mirada, con... La gente lo percibe, de verdad que la gente lo percibe como que, qué sé yo, como que haces algo distinto. Este libro que también es bien bueno, que se llama Morir en Sábado, todavía lo estoy leyendo. Este, nada, a través de mis redes sociales como que yo le doy como que les hablo un poco
¿verdad? Desde cada uno de los libros, de las cosas que leo, de las cosas que dicen, que algunas reflexiones, yo se las comparto, estoy leyendo que está bien chévere, y sale en este libro esta frase que dice, quizás la clave de este acompañamiento es ayudar a encontrar el sentido del sufrimiento. Lo importante no es el por qué, sino el para qué, y sobre todo el para quién del fruto del sufrimiento. Y es algo que es transformador. Y en este libro, esta persona lo habla, este autor dice, y en verdad es así, porque es que ustedes no saben cuánto yo aprendo de todo lo que me dicen los pacientes. Y lo que él dice también yo lo vivo. Se llama Morir en Sábado, el libro. En las referencias está, le pueden tomar foto y eso. Ok, cuando yo trabajo con, ¿verdad? Con los pacientes, yo siento que más que yo darles algo que espero, ¿verdad? Darles algo y eso tendrían que ellos decírmelo, ¿verdad? Yo recibo de ellos, yo aprendo de ellos, o sea, como que el ver todas estas cosas, yo he aprendido tanto. No sé, es algo que va más allá. O sea, como que es más lo que ellos nos dan a nosotros, de a veces de hasta lo que uno le da a ellos. Si uno lo sabe utilizar y si uno sabe escuchar, si uno sabe estar ahí. Próximo. Entonces, esto nos pasó los otros días en la clínica de geriatría. Estábamos con una paciente, tiene un diagnóstico de Alzheimer, tiene como más de 90 años. Y esa fotito que ven ahí, que la puse un poquito medio borrosa, pero es la foto, ese es el momento, es la paciente que tiene diagnóstico de Alzheimer consolando a su cuidadora que estaba sufriendo por la muerte de un familiar importante para ella. Y es como cuando tú acompañas, porque esa cuidadora la acompaña, nosotros también acompañamos, ¿verdad? A nuestros pacientes, como también en signo de gratitud, ella la acompaña también a ella, la acompañó a ella en el dolor y es algo fue algo bien bonito, o sea, estamos allí llorando y yo que de por no lloro. Pues, y mira las cosas que la paciente le dijo que Dios te dé fuerza para entender lo que pasó. Lo vamos a pasar todos en la vida, no estás sola, mira lo que estamos hablando, o sea, que la muerte es, toda la vamos a pasar. Tienes que buscar la forma de estar mejor, después caes tú y a quién le vas a pedir ayuda. O sea, que es también, mira, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hablado, trata de cuidarte tú, ya él está en las manos de Dios, o sea, lo vemos desde el aspecto, ¿verdad? De la religión, o sea, todas las cosas que he hablado aquí, una por una, la señora que tiene un diagnóstico de Alzheimer se la dijo a su cuidadora. O sea, la persona que la cuida a ella día a día, en ese momento no podía cuidarla y ella la cuidó y le dio palabras de aliento y la señora no estudió tanatología. La señora no estudió psicología, ni trabajo social, ni doctora, ni qué sé yo. Ella estudió otra cosa y supo acompañar. Y díganme si esto no es hermoso. Así que incluso en medio del deterioro cognitivo, la empatía y el afecto pueden abrir espacio para el consuelo verdadero. Próximo. Así que, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? Estoy terminando, estoy terminando. ¿Qué es lo que queremos lograr? Es que yo puedo estar hablando, pero... Anyway. Ok, reconstrucción de significados en el duelo. Eso es lo que, al final, eso es lo que queremos lograr. Reconstruir, transformar, que está chévere decirlo, pero hacerlo pues es otra cosa. ¿Qué pasa? El duelo es activo, no algo que nos pasa y ya. Los sentimientos son señales de adaptación y búsqueda de sentido. Así que, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con adaptarnos, ¿verdad? En ese proceso de duelo? ¿Qué es lo que está pasando? Ruptura del mundo interno, reconstrucción de significados, crecimiento emocional más amplio y maduro. O sea, eso es lo que queremos lograr con todo este proceso. Pero pasamos por un proceso de reconstrucción, de negociación, de nuevo, de darle significado. O sea, son muchas cosas. Que son esas mismas etapas que más o menos hemos visto, que hablamos ahorita de las fases, que no son lineales, que hay diferentes teóricos, que etcétera. Usted escoge el que más le parece para poderse orientar, para poder entender. Próximo.
el valor de la despedida y el cierre de ciclo. Hay muchas cosas que se pueden hacer y no las puedo mencionar todas ahora, pero para que tengan una idea, en situaciones de pérdida, ya sea por enfermedad terminal, rupturas afectivas o transiciones vitales, como la pérdida de un empleo, una mudanza forzada, etcétera, las personas experimentan un deseo profundo de cerrar ciclos, reconciliarse consigo misma y con los demás y encontrar paz emocional. A veces necesitan eso y no saben que lo necesitan, que eso es una. O a veces sí están conscientes de ello, pero la persona sabe que pasa algo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer después? Pues nosotros como profesionales podemos ayudar a pasar ese proceso, que es cerrar ciclos, reconciliar, transformar, etcétera, que yo les hablé que desde mi perspectiva yo lo hago a través de la escritura, ¿verdad? La gente lo hará otras cosas, hablando, qué sé yo, lo que fuese. Despedirse es un acto necesario para sanar. No siempre implica palabras, puede ser una mirada, un gesto, una entrega simbólica o un silencio sentido. Próximo. Así que aquí le doy una tabla que ahora me gustaría decírselo toda, pero que no se va a poder, que son las recomendaciones para despedirse y cerrar ciclos, que es aceptar la realidad sin negarla, adaptarse al momento presente, elegir el momento adecuado para despedirse, validar las emociones, cerrar asuntos pendientes y aceptar la herencia simbólica. A veces las personas te dicen, mira, yo te quiero dejar este libro que leí y pienso que es importante. No, no te preocupes, que yo no quiero nada de ti, yo no quiero que tú me des nada, yo estoy aquí contigo porque yo te amo. Mira, la gente te lo está dando porque es que esa es su forma de despedida. Hay, en este otro libro mira, son muchos. Anyway, en este otro libro que también es bueno, que es el libro de la Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, ella habla sobre un niño que, ¿verdad?, tenía una condición terminal y él quería regresar a su hogar con su familia. ¿Y tú sabes qué es lo que quería hacer ese niño? Y ahí, ¿verdad?, yo vi eso y yo leí y me encantó. ¿Sabes lo que él quería hacer? Él quería correr su bicicleta. Y la mamá de momento dice, ay, mío, él está tan débil que se puede caer, pero ¿qué importa? Anyway, él corrió su bicicleta y ¿saben qué hizo después? Él le regaló su bicicleta, una cosa bien bonita. Él le regaló su bicicleta al hermano menor que cumplía años unas semanas después, porque él se murió antes de que el hermano cumpliera años, y le dijo, ¿tú sabes qué? Porque tú sabes que en las bicicletas te ponen las rueditas de seguridad. Ese nene nunca aprendió a correr bicicleta porque estaba muy enfermo. Y le dijo, ¿sabes qué? Te regalo mi bicicleta y tú podrás correr la bicicleta sin estas ruedas tan fastidiosas. Y él le dijo algo de él que, y son eso, la herencia simbólica, es el dar, así que esa persona te está dando, pues para esa persona es importante darte eso, pues también tú tienes que recibirlo. Próximo. El perdón y el final de la vida, cuando uno está con rencor y con mucho revolú se forma, pero que no se puede. Y nos pasa, y a mí también me ha pasado, ahora no vamos ahora que yo aquí que soy perfecta, porque imagínense, no, imposible. Y en este libro que les dije de Murray, que yo les comparto muchas reflexiones a través de las redes sociales, él le dice sobre el perdón y el final de la vida, le dice, perdónate a ti mismo antes de morir, luego perdona a los demás. No tiene sentido aferrarse a la venganza o a la terquedad, esas cosas, y suspiró. Las lamento tanto en mi vida, o sea, qué pérdida de tiempo, ¿verdad? En la vida, estar rabioso con la gente, estar haciendo un revolú para todo, una cuestión, qué sé yo qué. El orgullo, la vanidad. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Entonces, ¿por qué? En verdad, uno se debe que preguntar, ¿por qué yo estoy así? ¿O por qué yo estoy ese revolú? ¿Por qué yo estoy tan molesta con esta persona? ¿Por qué? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Alguien dijo que leyó el libro, no sé cuál de los libros fue que leyó. Anyway, pero después veo lo que escribieron. Próximo. Así que aquí tenemos nosotros que guiar a las personas a unas técnicas, o sea, de lograr el bienestar. El bienestar suele estar relacionado con sentirse bien, tener un propósito de vida, mantener relaciones saludables, experimentar satisfacción y alcanzar logros personales. Y promover el bienestar no significa negar el dolor. Que dicen, tú te dejaste de tu pareja, qué sé yo, para darme a pensar en otra cosa como más trágica. Anyway, tú te dejaste de tu pareja y ahora te veo que estás todos los días o todas las semanas vas con las amigas a comer al restaurante. Y tú espérate. El libro de Marte. Exacto. De Marte con Mori. Este libro o sea, yo lo amo. Anyway. Pero todos estos me gustan, todos, todos, todos. Ok. Nada, la cuestión es que pero es que esos son estrategias de bienestar, el conectar con otras personas, el acompañamiento, el poder dialogar. O necesitas que la persona esté en la casa sumida en un sufrimiento, ¿no? ¿Verdad?
Pues aquí les presento algunas estrategias que podemos utilizar y que nosotros podemos llevar a los pacientes. Nosotros podemos llegar, darle a los pacientes como para que ellos puedan tener unas ideas de cuáles son esas estrategias para poder estar mejor y conectar con esas actividades que les gustan, etcétera, etcétera. Nada, siguiente, que no tenemos tiempo. Bueno, ya me pasé. Compasión. La compasión es la capacidad de conectar con el dolor propio y ajeno, junto al deseo sincero de aliviarlo. Y gracias por mantenerse conectado, porque sé que me pasé. ¿Qué genera? Libera la mente del odio, los juicios y la preocupación excesiva, cultivando paz interior y exterior. ¿Y qué beneficios trae? Aumenta el cuidado, la empatía, la satisfacción vital y la felicidad. Reduce síntomas de depresión, estrés y preocupación, pero en verdad no siempre nosotros somos compasivos con nosotros. Y créanme que tampoco, que a veces yo tampoco lo he sido. Y antes me dice, ay, pero tendrías que ser más compasiva contigo. Ay, no, qué sé yo, esto no lo hice bien o lo que fuese, ¿me entiendes? Por darles un ejemplo, tenemos que lograr ser más compasivos con nosotros. Próximo. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Ahora después, esta es como la sexta vez que se los digo, pero yo sí la incluí en la presentación, pero es que hay que repetirlo constantemente. Próxima. Así que aquí hay algunas preguntas de reflexión en torno a lo que significa una vida compasiva, ¿verdad? ¿Verdad? Que tú puedes reflexionar sobre lo que es la compasión, qué significa una vida compasiva para mí, qué puedo hacer para ser más compasivo conmigo, qué necesito perdonarte, qué necesitas soltar, cuándo fue la última vez que te dije te amo, que dije te amo a los que me importan o a ti mismo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Realizar una carta, ¿verdad? Desde la mirada de una persona que sea compasiva contigo, alguien que tú quieras, alguien ¿verdad? Que sea importante, o una persona que tú crees, ¿verdad? Una idea. Desde afuera, que alguien, ¿cómo te lo diría esta persona? ¿Cómo te lo diría esta amiga? O qué sé yo, qué. ¿Cómo me miraría esa persona en este momento? ¿Qué diría esta persona en este preciso momento sobre mí? ¿Verdad? Y cuando tenemos una mirada compasiva, fíjate, yo pienso que yo soy un desastre, pero yo sé que mis amigas me dirían, no, Caroline, tú eres magnífica, o tú eres cariñosa, o tú eres qué sé yo. Pues eso, cuando nos vemos así, nos damos cuenta que si el otro lo ve, es también porque eso vive en nosotros y porque nosotros lo reflejamos. Y si reflexionamos sobre esto, tenemos una mejor experiencia, una mejor vida y somos más compasivos con nosotros mismos. Próximo. Hemos de compartir con los demás la esencia de lo que es más valioso. Amar, compartir, hablar, enriquecer la vida de otras personas, acariciar y recibir caricias. ¿Hay otra cosa que esté a la altura de estos momentos? Que es lo esencial en la vida. Y ese es el cierre de mi presentación. Espero que les haya gustado. Estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes este tiempo y esta información. Estoy muy emocionada. Ustedes lo saben que me emociono siempre. Este, Porque es que en verdad, si uno no vive las cosas, que DH, tú tienes que vivir las cosas, porque si no, imagínate que yo le hablo aquí así como muy apagado. No, 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 es lo que yo les transmito lo que yo siento. Así que, que les sea útil para su vida, para ustedes como profesionales, que les ayude sobre todo de reflexión y que logremos amar más dentro, ¿verdad? De la complejidad de la vida y de todas las cosas que pasan y lo que pasa en el país y lo que pasamos nosotros como individuos, que yo creo que, ¿verdad? Que eso es la clave de todo esto, o sea, como que dar lo mejor que nosotros tenemos a los demás y que eso se refleje en cómo, ¿verdad? Cómo ustedes trabajan con sus pacientes y cómo viven su experiencia como individuos. Si tienen oportunidad y les interesa y me quieren buscar en las redes sociales, en Instagram es Caroline González _PhD. Y ahí comparto, ¿verdad? Algunas cosas a diario, varios días a la semana, usualmente estas mismas cosas de las reflexiones, así que me verán ahí llorando y los shows así que ustedes ven que hago, pero lo hago, ¿verdad? Porque lo siento y porque lo vivo. Así que un abrazo. Gracias, doctora, como siempre, es un placer tenerla con nosotras. Gracias a todos ustedes por todavía estar conectados con nosotras también, agradecidos con su tiempo. Ahora mismo mi compañera y nosotros le estuvimos compartiendo por el chat los enlaces para hacer la postprueba, así que por favor, los que puedan completarla, se los agradecemos en estos momentos
de no poderla completar, no se preocupen, que también le vamos a estar enviando un correo electrónico con toda la información. Vamos a tratar de incluirle todas las referencias de los libros que la doctora Caroline estuvo discutiendo en la mañana de hoy y a las preguntas, que sé que son varias y las agradecemos. El tema es excelente, ha sido un tema bien importante discutirlo en la mañana de hoy. Así que sé que tenemos varias preguntas en el tintero, pero por tiempo pues no nos da el tiempo, ¿verdad?, para poderlas discutir. Voy a estar enviándoselas a la doctora para compartírselas y que ella, cuando me las conteste, yo estaré enviándoselas a ustedes por correo electrónico. Así que esos nombres de ustedes, con el correo electrónico que ustedes se registraron, es donde van a recibir esas contestaciones. Así que nos disculpamos, ¿verdad?, de que el tiempo se nos fue muy poco esta vez. Sabemos que queremos más. Hemos visto sus comentarios que les encantaría tener otras secciones de este tema para discutirlo más a profundidad. Así que estamos bien contentas y agradecidas con todo lo que ustedes nos han mencionado en el chat. Así que paso de la posprueba a mencionarles nuestros nuevos, los próximos seminarios que tenemos ya para el 29 de julio, que va a ser el de psoriasis con la doctora Cindy Figueroa, y el 28 de agosto será un seminario de la discapacidad intelectual de la población adulta de Puerto Rico. Es proveída por el recurso Lisbeth Roman Maisonet. Así que esperamos poderla seguir teniendo con nosotros en estos webinars que son tan importantes, con temas bien importantes para nosotros en estos momentos. Si ustedes no son parte de nuestros miembros del grupo de interés, tienen el QR code en la parte de abajo que se pueden registrar para que reciban todas las primicias y toda la información previa a nuestros webinars que vienen en este año. Así que aquí les dejo el formulario de evaluación para todos ustedes, si lo pueden escanear. También se lo vamos a estar compartiendo por el chat, el enlace. Y como les mencioné, también se lo vamos a estar compartiendo en el correo que les vamos a estar enviando durante la tarde de hoy. Así que no se preocupen, que les voy a estar enviando el enlace de la preprueba, postprueba y el de evaluación para que lo puedan completar durante el día de hoy o antes del martes próximo de la semana que viene. Así que agradecidos todos con su tiempo, con estar aquí con nosotros, y esperamos verlo en la próxima sesión. Así que nada, buen día a todos. Gracias. Gracias, Gina. Gracias, doctora.